France 24 continúa con la información más importante del mundo para nuestra audiencia en América Latina. Arrancamos ahora con nuestro especial informativo acerca de la finalización de la Cumbre de las Américas en Lima, Perú. Para eso vamos a comunicarnos con nuestra enviada especial en ese país, Natalia Cabrera, quien ha hecho el cubrimiento durante estos 3 días de la mano de nuestro corresponsal en el país, Francisco Zacarías. Escuchemos. Ángela, buenas noches. Desde Lima, Perú, terminó la Cumbre de las Américas, la 8ª Cumbre de las Américas. Por esto me acompaña José Miguel Vivanco, él es director para las Américas de Human Rights Watch. Esta cumbre terminó el día de hoy con el discurso de clausura del presidente anfitrión Martín Vizcarra. Él hizo un resumen previo de la declaración de Lima, del compromiso de Lima, en el que se incluyen 57 puntos en la lucha contra la corrupción en todo el hemisferio. Están divididos en 10 puntos, entre los que se incluye el fortalecimiento de las instituciones judiciales, el refuerzo de la educación para precisamente evitar, en teoría, que los funcionarios públicos opten por estas prácticas. También se habla de la transparencia internacional, de mayor cooperación entre las naciones del hemisferio, promover tendencias en tecnología. En esto también hizo hincapié en decir que se va a promover la compra y las contrataciones a través usando las nuevas tecnologías para facilitar la transparencia. Y habló también del intercambio de datos entre los países del hemisferio. Esto es lo que incluye en sí el compromiso de Lima. Sin embargo, el presidente Martín Vizcarra dijo que cada país va a decidir cómo implementarlo y anunció precisamente que Perú va en los próximos días a anunciar cómo va a llevar a cabo estos compromisos. El presidente Martín Vizcarra dijo que esta cumbre fue exitosa precisamente porque logró un compromiso, la comparó con la cumbre anterior, la de Panamá. Dice que este tipo de compromiso no se había logrado nunca antes. Sin embargo, también habló de Venezuela, habló de la situación en Venezuela, pidió unas elecciones que cumplan con las condiciones para llevar al país a una democracia y pidió la apertura de un canal humanitario. Hay una declaración aparte que está firmada por 16 países en las que se manifiestan su solidaridad con el pueblo venezolano, y también hay una declaración en solidaridad con el pueblo ecuatoriano por la muerte de los 3 periodistas, 3 integrantes de un equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador, que fueron asesinados por disidencias de las FARC. Entonces quiero que empecemos a hablar al respecto sobre este compromiso de corrupción. La cumbre estaba enmarcada en este tema, en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, quiero saber qué piensa usted, si estos compromisos, si este compromiso de Lima se va a materializar, o si es más que todo una lista de buenos deseos, de cosas que puede que los gobiernos hagan o no, porque no tiene carácter vinculante. A ver, yo creo que hay que valorar que este tema esté en el centro de la agenda, porque es probablemente el tema que cruza toda la región, todo el continente, y es algo que afecta fuertemente la credibilidad del sistema democrático en toda América Latina. Los escándalos de corrupción son cada vez mayores y por eso creo que estaba perfectamente justificado el hacer una reunión sobre este tema en la Cumbre de Américas. Ahora, yo te voy a decir con toda franqueza lo que pienso. Si el 10% de lo que se identifica como metas, como objetivos para lograr antídotos, para lograr paliar la corrupción en la región, si el 10% lográramos concretarlo, creo que tendríamos progresos, tendríamos resultados positivos. Yo no estoy en contra de hacer una larga lista de mandatos, de objetivos, de propósitos, pero aquí la clave no es identificar objetivos y hacer un diagnóstico del problema. Es indispensable tener un buen diagnóstico. La clave es implementación. ¿Cómo ejecutas? ¿Cómo fijas mecanismos que permitan medir progresos? Y yo sí creo que en ese sentido vamos a tener que movilizar opinión pública. Es la opinión pública la que puede exigir y demandar
concretamente resultados por parte de los gobiernos que se comprometen con este tipo de declaraciones. No puede ser una cosa muy idealista de todas maneras, es decir, nunca va a encontrar rechazo por parte del pueblo, de la gente, decir sí, apoyamos obviamente la lucha contra la corrupción, pero finalmente los quienes están en estas esferas son los que se terminan o no beneficiando de este tipo de cosas. Sí, les conviene finalmente tomar este tipo de pasos para prevenir que esto suceda. Mira, hay obviamente que los intereses que están en juego, las tendencias del ejercicio político son contrarios a estos principios, que exigen más transparencia, más competencia, más rendición de cuentas, que suponen un ministerio público, un poder judicial genuinamente independiente, con dientes, con recursos para investigar. Todo eso va contra la política tradicional, la política de la mermelada, la política del arreglo detrás de bambalinas a puertas cerradas. Pero por eso es importante fijar estos parámetros, fijar estos objetivos y como nuestras sociedades están cada vez más abiertas, el poder de los medios de comunicación, y no me refiero solamente a los medios de comunicación formales, sino que al social media, digamos, a la capacidad que tienen los ciudadanos hoy día para comunicarse, para participar. Yo creo que es la mejor esperanza que tenemos, que este tipo de objetivos, a lo menos, insisto, el 10% de ese listado se cumpla, ojalá, dentro de un plazo razonable, antes de la próxima cumbre. Bueno, y esto quedó en el tintero, era el tema que todos creíamos que se iba a incluir en el compromiso como tal, se quedó como una declaración paralela, que es el tema de Venezuela. Escuchamos muchos discursos y muchos pronunciamientos, pero finalmente lo mismo, ¿qué va a pasar? Es decir, se llama al retorno a la democracia, al camino constitucional y a que se abran canales humanitarios, pero realmente, ¿cómo se va a implementar esto? Mira, yo creo que en lo de Venezuela no estuvo tan mal la cosa, porque primero, es cierto, el lenguaje de la declaración es muy similar a otras declaraciones sobre el mismo tema, pero estos son jefes de Estado, estos no son cancilleres, no son embajadores, los que refrendan una declaración de esta naturaleza. Ese es un hecho importante. Segundo, hay una declaración formal donde le advierten una vez más, y en términos bastante categóricos, a Maduro, que las elecciones que él está planificando y que son fraudulentas, que no tienen garantías de competitividad, no van a ser reconocidas. Eso es un dato, digamos, una advertencia muy dura y muy importante, que 15 de las principales democracias de todo este continente le adviertan que no van a reconocer. También hay un dato que es tremendamente importante, y es el reivindicar el rol de la Asamblea Legislativa, que es el único Justamente eso le iba a preguntar, eso se reivindica, se legitima la Asamblea Nacional que fue anulada por la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Usted tuvo la oportunidad de reunirse con algunos de los parlamentarios que estuvieron claro, acá? con todos ellos, y incluso pude conversar con algunos jefes de Estado durante esta reunión, y ahí hay un detalle, si te fijas bien, no es simplemente un reconocimiento, un saludo a la bandera, una cuestión simbólica diciendo, para nosotros la Asamblea Legislativa es el órgano democrático legítimo de Venezuela. No es solo eso, sino que ahí hay una advertencia que es muy importante, porque dice que para ellos van a revisar cada uno de los actos que se han ido adoptando durante los últimos meses en Venezuela, y si de acuerdo a la Constitución de Venezuela se requiere del aval, digamos, de la participación, la anuencia de la Asamblea Legislativa, y esa Asamblea Legislativa, la legítima de Venezuela, no ha participado, no ha avalado alguna decisión, ojo, que una de esas decisiones, y muy importante, es la misma convocatoria a las elecciones del 20 de mayo. Si este grupo llega a la conclusión que la Asamblea Legislativa debió haberse pronunciado, por ejemplo, nada menos que para la convocatoria a elecciones, la del 20 de mayo, de acuerdo a la propia Constitución de Venezuela, la advertencia es que no se van a reconocer esos actos. Y esto puede tener incluso trascendencia desde el punto de vista financiero para actividades comerciales
de la tiranía, la dictadura venezolana. Por tanto, yo creo que es un punto muy importante que yo creo que va a ser desarrollado en las próximas semanas, los próximos días. Bueno, y brevemente, otro tema que se trató fue la solidaridad de todos los países de la cumbre con Ecuador. No se hace ninguna mención específica a la problemática por la disidencia de las FARC en Colombia. ¿Qué se puede esperar sobre este tema en adelante, sobre la protección y la implementación al proceso de paz y la protección, por ejemplo, a los líderes sociales que están siendo asesinados? Mira, el tema es muy grave, es muy serio. Y de hecho el asesinato a sangre fría de los periodistas ecuatorianos aquí cayó como un balde de agua fría. Estaba en la mente de todos, no solo los periodistas que estaban cubriendo este evento, sino también las delegaciones oficiales. Yo espero que esto permita fortalecer una relación entre las autoridades, tanto políticas como policiales y judiciales, entre Ecuador y Colombia, para que se logre desarticular esta organización, capturar a los autores materiales y a los máximos responsables de este grupo y sancionarlos ejemplarmente, para que nunca más se vuelva a producir un hecho de esta naturaleza que no tiene precedentes en la región. Hay muchos periodistas asesinados, hay muchos periodistas que han sido perseguidos en numerosos países de América Latina, pero secuestrar periodistas, pedir algo a cambio y luego asesinarlos, felizmente esta región no ha tenido ese tipo de precedentes y hay que desde luego combatirlos. Yo tuve la oportunidad de hablar brevemente esta mañana con el presidente Santos, le manifesté nuestra preocupación y solidaridad y sobre todo también el apoyo que le estamos dando al proceso de paz en Colombia. Es muy importante que ese proceso no se descarrile, que el proceso siga adelante con todas sus debilidades, con todas sus deficiencias y que haya una clara distinción entre lo que se acordó y si alguien rompe con esas reglas del juego y delinque por fuera de los parámetros, de los términos del proceso de paz, esos deben sufrir lo que es la aplicación de la ley ordinaria. Como fue el caso de Como es el Jesús caso, Santrich. aparentemente estamos a la espera de lo que diga la JEP, si los hechos ocurrieron con anterioridad al 1 de diciembre del 2016 o no, pero si son posteriores y no están cubiertos por el acuerdo de paz, tendrá que rendir cuentas ante la justicia ordinaria. Bueno, es la información que tenemos hasta el momento. Ustedes están en otro punto con nuestro corresponsal también aquí en Lima, nuestro corresponsal permanente Francisco Zacarías, con otra cumbre paralela que es la Cumbre de los Pueblos. Les regreso al estudio para que vayamos con él. Regresamos al estudio de France 24 después de ese preámbulo de nuestra enviada especial Natalia Cabrera con José Miguel Vivanco de Human Rights Watch para las Américas. Y doy la bienvenida al estudio en este momento a los profesores César Niño y Henry Cancelado. Ustedes tienen experiencia alta en conflictos internacionales y bueno, aquí en esta cumbre se habló de un tema específico y lo hemos repetido hasta el cansancio en France 24, la corrupción. Ustedes tienen además en sus manos un documento que es el Compromiso de Lima y que habla de la gobernabilidad democrática frente a la corrupción. La primera pregunta y obligada, ¿cómo pueden los gobernantes de América Latina comprometerse contra la corrupción cuando muchos de ellos están involucrados en casos de corrupción? Y tenemos el ejemplo del presidente Michel Temer, tenemos el ejemplo del expresidente Lula da Silva, la expresidenta Dilma Rousseff, en Perú y en Ecuador también tenemos casos de investigaciones a presidentes y expresidentes. Así que tienen la palabra, comenzamos con César. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y yo creo que el primer análisis es que hay inicialmente una gran paradoja frente a esta declaración frente a la corrupción en América Latina, o en América de hecho, y tiene que ver con el presidente Vizcarra y el expresidente Pedro Pablo Kuczynski de Perú. Claramente el anfitrión es uno de los que empieza a hacer toda una gran manifestación de lo que tiene que ver la lucha contra la corrupción y yo creo que si los televidentes pueden acceder un poco a esos documentos de la declaración, se van a dar cuenta que en inicio hay una somera alusión a lo que significa la corrupción. Yo creo que inicialmente habrían los presidentes que definir qué entienden ellos por corrupción y los gobiernos que entienden por corrupción, porque en últimas no tenemos un concepto que es común pero no es compartido.
Es común en América la corrupción, pero no es compartido qué significa la corrupción para las naciones latinoamericanas o americanas, de hecho. Entonces aquí podríamos empezar a hacer como un desglose y darnos cuenta que si leemos con atención el documento, nos damos cuenta que en efecto el documento es supremamente light, muy suave, bastante informativo, más bien. Los verbos que están conjugados están supremamente etéreos y gaseosos, lo cual significa que, como siempre, las cumbres de las Américas simplemente son una reunión de líderes políticos de América Latina sentados a conversar por los problemas de América, pero no hay resoluciones, no hay compromisos serios y, en efecto, nada es vinculante. Profesor Cancelado, dice César Niño que es diferente el concepto de corrupción y eso depende mucho de la legislación de los países, pero indudablemente sí hay un punto en común y es la mala utilización de los recursos públicos o que le pertenecen a la ciudadanía y a los proyectos para invertir en los países. Entonces, por ahí empezamos mal con todos los presidentes. Sí, claro, digamos que eso muestra un poco, y estoy de acuerdo con muchos de los puntos que señala César, eso demuestra un poco la futilidad de estas cumbres. Sí, digamos, son reuniones donde hablamos de temas que están de moda. De todas formas, la corrupción es un tema de moda, no solo en las Américas, es un tema de moda en todo el mundo, ¿cierto? En Asia, en Europa, etcétera. Pero lo que ocurre es que, tal cual como está señalando, la corrupción es una sola, no podemos relativizar en muchos aspectos. Uno de los puntos de este documento de la cumbre dice que hay que fortalecer e independizar los sistemas judiciales cuando hay regímenes presidenciales en América Latina especialmente, diseñados para que precisamente las ramas del poder público no sean tan independientes, ¿no? Entonces yo te nombro, tú me cuidas, yo te controlo, tú me controlas, etcétera, y vamos en una serie de engranaje burocrático de los estados que lo que hacen es crear elementos de corrupción constantes, ¿cierto? Entonces eso muestra simplemente que esto es una declaración de intenciones, pero vacías de acciones. César, el primer punto del compromiso de Lima habla de fortalecer las instituciones democráticas. ¿Qué tanto se puede lograr a partir de estos encuentros de jefes de Estado y de gobierno? Mira, yo creo para que se fortalezcan. Hay una cosa interesante frente a ese primer punto de fortalecer las instituciones democráticas y es que estamos apelando como si estuviéramos en transiciones a las democracias, ¿no? Es como si estuviéramos evocando a que ha habido un problema o creación propiamente de un Estado-nación en las Américas y apenas nos estamos dando cuenta que hay que fortalecer las instituciones democráticas. Significa, en esencia, que ese primer punto es volver al pasado, ¿no? Claro, los presidentes y digamos que lo que tiene que ver aquí ya no es una responsabilidad netamente de la administración propia de los jefes de Estado, jefes de gobierno, sino tiene que ver efectivamente con todo el statu quo de los estados de las Américas. Ese fortalecimiento de las instituciones democráticas y la prevención del combate a la corrupción, volvemos a lo mismo. Y tiene que ver con que son puntos y son objetivos como si apenas estuviéramos creando, es decir, si ustedes revisan la primera cumbre en 1994 en Miami, convocada por Bill Clinton en su momento, efectivamente era el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Entonces, uno se preocupa y no hemos avanzado mucho. Los puntos de compromiso siguen siendo los mismos y parece ser que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. La lucha, de todas maneras, por fortalecer la democracia, profesor Cancelado, no solamente tiene que ver con política, sino que también con el bienestar para la ciudadanía. Entonces, las luchas por las mujeres, las luchas por las brechas laborales, las luchas por todos los pueblos diversos que existen y que son muchísimos en América Latina. ¿Pueden haber avances a partir de este tipo de encuentros? Digamos que muy relativo, además porque es que esta cumbre, aparte de esos temas que está mencionando, mujeres, trabajadores, etcétera, desarrollo tecnológico, incluir al sector privado un poco en toda esta lucha contra la corrupción, hace falta una cosa esencial que nunca se toca y es la educación para que la gente no sea corrupta. ¿Sí? Es que precisamente eso pasa simplemente por debajo o por encima y se asume que la corrupción no es otra cosa sino un tema político como tal que tenemos que tratar en cumbres de muy alto nivel y que todo es un tema simplemente de instituciones democráticas. Creo que la institución más democrática es la posibilidad de la educación universal, ¿cierto? Y en esa educación universal hay que decirle a la gente, oiga, no sea corrupto, el principio de corruptibilidad es el mismo,
¿cierto? Ahora, ¿cómo se hace? Pues para eso hay toda una serie de elementos curriculares para poder hacerlo. O sea, hay países que son menos corruptos. ¿Por qué? Si sus condiciones, incluso su riqueza es mayor. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esos que no ocurre en nosotros o viceversa, ¿no? ¿Qué ocurre en nosotros que no ocurre en esos? Lo que veo aquí totalmente ausente es que promovemos a todo el mundo, pero no promovemos la educación de todo el mundo. Empezamos por los detalles malos, vamos a hacer lo bueno, lo malo y lo feo de la Cumbre de las Américas. En unos minutos vamos a volver con esos aspectos positivos porque siempre está bien poner en discusión los problemas del continente. Pero antes vamos a ver reacciones que se produjeron desde el encuentro. Los líderes americanos reaccionaron ante la ofensiva de Estados Unidos, Francia y Reino Unido en Siria. El vicepresidente estadounidense Mike Pence advirtió que Siria podría pagar el precio si sigue utilizando armas químicas. Los mandatarios de la región también rechazaron el uso de esas sustancias en Siria, aunque países como Argentina y Brasil hicieron un llamado a evitar la escalada de la violencia. Más en este informe de Federico Cuellar Verena. La ofensiva sobre Siria se metió en la agenda de la Cumbre de las Américas. Desde Lima, el vicepresidente estadounidense Mike Pence justificó el ataque lanzado por Estados Unidos y sus aliados. Cuando el presidente tomó la decisión fue parte de un esfuerzo para hacer todo lo que estaba en nuestro poder, no solo para destruir aspectos del programa de armas químicas, sino también para enviar un mensaje a Siria y sus patrocinadores en Rusia e Irán. Hay un precio que pagar si vuelven a usar armas químicas. En el marco de la reunión plenaria en Perú, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, respaldó el ataque sobre Siria. Canadá apoya a nuestros amigos en esta respuesta necesaria y condenamos en los términos más enérgicos posibles el uso de armas químicas en el ataque de la semana pasada en Ghouta Oriental. Si bien el rechazo al uso de armas químicas fue unánime, los líderes de Argentina y Brasil pidieron un freno a la escalada de violencia. En esta delicada coyuntura, Argentina hace un llamamiento a la comunidad internacional para hacer esfuerzos que permitan preservar la paz y seguridad internacional. Quiero manifestar una profunda preocupación de Brasil por la escalada del conflicto militar en Siria. Es tiempo de encontrar soluciones duraderas basadas en el derecho internacional a una guerra que se ha extendido demasiado y que ha tenido un costo humano también demasiado elevado. La ofensiva sobre Siria se sumó a la agenda de una cumbre que en la previa estaba enfocada en la lucha contra la corrupción y la crisis en Venezuela. Hay más información en Lima, Perú. Hoy también finaliza la Cumbre de los Pueblos en ese país. Una reunión alterna en la que participan representantes sindicales y civiles de América, incluyendo a Cuba, que no participó en el foro principal. En el encuentro de los pueblos expresaron su rechazo al documento pactado en la Cumbre de las Américas y también condenaron la agresión militar de Estados Unidos a Siria. Francisco Zacarías y Laura Garzón nos informan. Un rechazo general a los acuerdos firmados en la Cumbre de las Américas por parte de la Cumbre de los Pueblos. En la reunión que se realiza de forma alternativa al Foro Regional de Líderes, se lanzaron críticas contra la política estadounidense y la injerencia de Estados Unidos en gobiernos latinoamericanos. Estos promotores de esta cumbre son los principales involucrados en procesos de corrupción, son los procesados aquí en Latinoamérica. Acaba de salir de la presidencia y sin embargo ellos tienen el tupé de querer cuestionar otros modelos organizativos, otros modelos políticos en el continente por corrupción. Nosotros entendemos que esto es una gran doble moral con la misma con la que se maneja la política exterior norteamericana, bien sea a través de la OEA, bien sea a través de la ONU. Además, resaltaron la paradoja, según ellos, que el tema de la corrupción haya sido el hilo conductor de la Cumbre de las Américas. También rechazaron unánimemente las acciones militares ordenadas desde Washington en represalia al ataque químico denunciado el pasado 7 de abril en Siria. Condenamos rotundamente el ataque de los Estados Unidos hacia el pueblo de Siria, de hecho porque constituye una violación flagrante a los derechos humanos del propio pueblo sirio, además constituye una violación a la soberanía del pueblo sirio a determinar su camino, su gobierno. Los representantes sindicales y civiles de la región también criticaron la falta de acción por parte de la Organización de Naciones Unidas. Claramente estamos denunciando el cinismo con que se manejan los organismos internacionales, la ONU, la OTAN,
que no hace nada para impedir este tipo de acciones que atentan contra los pueblos. Llamaron a protestar contra los ataques al territorio sirio desde la Casa Blanca. Precisamente en la Cumbre de los Pueblos se encuentra nuestro corresponsal Francisco Zacarías. Francisco, buenas noches para usted. Buenas noches, Ángela. Este es el saludo con el color, la música, las danzas de Latinoamérica. Es el fin de fiestas en la Cumbre de los Pueblos. Esta noche es un acto político-cultural. Se ha escuchado danzas y música, desde la salsa cubana, la cueca chilena, la cumbia colombiana, el huayno de Perú, la hazaña boliviana y muchas otras expresiones artísticas en esta cumbre donde se reúnen ciudadanos de a pie en Latinoamérica, grupos ecologistas, defensores de los derechos humanos, sindicatos, defensores de los derechos de la mujer, en fin, mencionan que son personas, son voces que no pueden ser oídas en la cumbre formal de los gobiernos. La Cumbre de los Pueblos nace como una alternativa para las voces que no pueden ser oídas en las cumbres presidenciales. Se originan a partir del año 2000 en adelante y ellos dicen que son las voces que no están presentes muchas veces en las cumbres formales de los gobiernos, donde denuncian que solamente ingresan gente de los sectores corporativos, estatales y gubernamentales, y aquí es donde ellos tratan de organizarse y compartir propuestas y también denuncias que hacen circular en sectores progresistas y sociales. Esta noche acaba de leerse la declaración de Lima de la Cumbre de los Pueblos, en la cual se ha hecho un duro rechazo y crítica al ataque con misiles ordenado por el presidente estadounidense Donald Trump a Siria, y la Cumbre de los Pueblos ha hecho un llamado a los grupos socialistas y civiles de toda América Latina a salir a las calles a protestar y a organizar el rechazo de la protesta a este ataque militar del mandatario estadounidense y sus aliados. Ellos señalan también que respaldan y se solidarizan con el pueblo de Siria. Otro de los puntos importantes de este acta de la Cumbre de los Pueblos es también, nuevamente referido a Donald Trump, rechazar el muro que él ha ordenado construir en la frontera con México, y también repudian la política migratoria de Estados Unidos. Los integrantes de los diversos colectivos han señalado que están en contra del área de libre comercio de las Américas, y todo lo referente a los tratados de libre comercio pues señalan que solamente defienden los intereses de grupos corporativos. También exigen una salida para Chile al mar y defienden la democracia en Venezuela y piden que se cesen las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Ángela. Gracias, Zacarías, por su reporte. Vamos a volver de nuevo a Lima, pero ahora con nuestra enviada especial, Natalia Cabrera. Sigue ella con Human Rights Watch y su representante para las Américas, José Miguel Vivanco. Natalia, la escuchamos. Sí, Ángela. Otra de las cosas que marcó esta Cumbre de las Américas, esta octava Cumbre de las Américas, fue la ausencia de Donald Trump, del presidente Nicolás Maduro, que se le retiró la invitación. Y se retiró Lenín Moreno debido a la situación con los periodistas ecuatorianos del diario El Comercio de Ecuador. No vino Raúl Castro finalmente, y desde Nicaragua el presidente dijo que esto representa, digamos, el fracaso de la Cumbre de las Américas. ¿Podría ser esto verdad si se está debilitando este encuentro que se celebra cada 3 años? Mira, no lo creo. Yo creo que la ausencia de varios de estos mandatarios, encabezados por supuesto por, yo te diría, Donald Trump y Raúl Castro, le restó expectación, le restó algo de digamos, de show a la cumbre. Y de hecho, eso creo que explica también el que la cumbre terminó un poco antes de lo programado y varios de los presidentes adelantaron su salida. Porque al no estar Donald Trump, no estar Castro, en fin, que yo creo que desde ese punto de vista
había un ambiente que no tenía la expectativa que habría tenido con la presencia de esta gente. Sin embargo, eso no, me parece que no afectó a la agenda tanto sustantiva, formal, como fue el tema de corrupción, y tampoco afectó el acuerdo al que se llegó por parte de 16 democracias de este continente en el tema de Venezuela. Y podríamos decir que se quedaron el presidente de Bolivia solo junto con el canciller Bruno Rodríguez de Cuba, se quedaron ellos dos solos prácticamente con esa agenda bolivariana, y más bien vemos como, podríamos decir que vemos un giro. Canadá se reunió con la Alianza del Pacífico, son gobiernos más de derecha. ¿Podría esto transformarse, pasar de ser de lo que fue una cumbre hace unos años que tenía un tono de pronto más chaucero, más de expectación, a lo que es ahora? Indudablemente, yo creo que los gobernantes populistas, autoritarios, ideológicamente de izquierda, están cada vez en un grado de mayor, digamos, de minoría, digamos, ¿no? Y con cada vez menos influencia en la toma de decisiones regionales. Pero volviendo al tema, por ejemplo, de la ausencia de Donald Trump, hasta cierto punto a mí me parece que eso ayudó en lo que es el desempeño de esta cumbre. Es cierto que es la primera vez que un jefe de Estado norteamericano no asiste a la cumbre, pero la falta de credibilidad de Donald Trump en todo orden, su relación con el mundo hispano, latino en los Estados Unidos, sus actitudes tan discriminatorias, su actitud frente a los medios de comunicación, ante el Poder Judicial, es tan negativa. Su prestigio es, yo diría, casi inexistente en esta región y en otras partes del mundo, que no me parece que su presencia habría contribuido, habría permitido mejorar las relaciones con esta región. Al contrario, habría colocado más en evidencia el rechazo que muchos en América Latina sienten ante un líder que se conduce más bien como un caudillo. Muy rápidamente, ¿esto entonces termina el liderazgo de Estados Unidos en la región? No, yo creo que todo el mundo reconoce la importancia, la influencia de los Estados Unidos, y yo creo que la gente es lo suficientemente inteligente como para distinguir entre lo que representa un gobierno actual, que es más bien algo parecido a lo que ocurre en países del tercer mundo, con lo que representa la sociedad norteamericana. Bueno, son las palabras de José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch, y este es nuestro cubrimiento especial desde Lima de la 8ª Cumbre de las Américas. Volvemos al estudio en France 24. Estados Unidos, como lo escuchábamos, hace una presencia menos fuerte y menos representativa. No hay que dejar de lado tampoco la presencia en el ambiente de China, que se incrementa en la región de América Latina. Y vuelvo con mis invitados. ¿La corrupción y la desconfianza aleja a los inversores en la región? De acuerdo, así es. Yo creo que es una cosa que se logra materializar frente a las reglas de juego, ¿no? Al sistema incluso jurídico y la seguridad judicial y jurídica que tiene que ver frente a las reglas de juego de las inversiones. Por supuesto, si ustedes revisan un poco lo que hay paralelo y tangencialmente a la Cumbre de las Américas, esas mini reuniones o mini cumbres que hay de sectores técnicos, inversionistas, lo que tiene que ver con las manifestaciones frente a otro tipo de sectores empresariales paralelos a la cumbre, uno se va a dar cuenta que en efecto hay un desarrollo temático y programático más interesante que la cumbre política en sí misma. ¿Qué significa eso? Que en efecto hay una manera adecuada de llevar la agenda técnica de lo que significan las inversiones. Nos damos cuenta que también las cumbres paralelas de los empresarios allí tienen cierto tipo de grado de influencia frente a las agendas latinoamericanas. Y claro, de nuevo, una paradoja. Parece que rinden más y parece que tienen mejores puntos de convergencia los empresarios hay un lenguaje común, ¿no? Que son las inversiones, cosa que no hay un lenguaje común en los mandatarios de las Américas. Cosa que preocupa. Y además, Henry Cancelado, ¿no crece ya la región como crecía antes? Sí, ciertamente hay un estancamiento en el desarrollo económico de la región, producto también de estos elementos de corrupción, digamos,
todo el dinero que se pierde en estas grandes burocracias, en estas mafias de la corrupción, son precisamente las que alejan a las empresas, además porque es que cada empresa sabe que al llegar a cierta región tiene que ir dejando entonces una parte de su tasa de ganancia, precisamente para poder movilizar o dinamizar la eficiencia del Estado para lograr lo que quieran en términos de inversión, ¿no? Entonces eso hace que América Latina no solo crezca menos por esa dinámica interna, sino que también América Latina se encuentra un poco enfrentada a esa recesión, o no recesión porque no la podemos llamar así, sino a esa desaceleración de la economía también en términos globales, ¿no? De todas formas, no solo es América Latina la que deja de crecer tanto, ¿no? Profesor Niño, entonces, China evidentemente no hace parte de nuestra región, pero sí estuvo muy presente dentro de los diálogos de los líderes en la Cumbre de las Américas. ¿Cómo aumenta la influencia de ese país asiático? Bueno, es obvio tener, digamos que una aproximación china a la región. Es un líder mundial, es un líder global, lo cual una característica de los líderes mundiales y globales es que el mundo está en su radar. Efectivamente, América Latina hace parte de su radar y las Américas, por supuesto. Y aquí tenemos unas inversiones chinas en la región que han venido creciendo durante los últimos más o menos unos 20 años. ¿Y qué significa eso? Que en efecto China ha tenido mayor presencia, por ejemplo, con algo que no se escucha en muchos medios de comunicación, pero China ha empezado a arrendar territorios en Bolivia, en Perú y en Ecuador para sembrar arroz y para llevárselo para China. Eso significa que China está empezando, más allá de la siembra propiamente del arroz, es simplemente digamos que tener materializado territorio en América Latina. También vemos, perdóname un momento, y tiene que ver también con la aproximación frente a lo que significa el Caribe y lo que tiene que ver también con, digamos, de alguna u otra manera, el Canal de Nicaragua. Hemos hablado en términos muy fuertes acerca de lo malo que tuvo la cumbre, pero hubo una victoria y con esto quiero que cerremos, ya pocos minutos nos quedan de este especial, y fue para las mujeres. Entonces, hubo declaraciones fuertes en torno a la importancia de acabar con las cuotas de mujeres y de cerrar la brecha de género en América Latina. Sí, yo creo que estas son victorias que se vienen dando en diferentes escenarios y estoy totalmente de acuerdo que llegue ya a un escenario presidencial y de jefes de Estado a este nivel, digamos, es una victoria que para todo el movimiento, pues, tiene que, ahora más que nunca, celebrarse, pero estar muy atentos de que esto se cumpla precisamente, ¿no? Digamos, ya está la voluntad, al menos expresada, ya está la voluntad política, ahora viene el momento de vamos a hacer las cosas entonces, ¿no? Y eso genera precisamente que la igualdad aparezca también como un indicador de desarrollo social que a su vez empieza a aparecer como un indicador de desarrollo económico y de estabilidad y de democracia dentro de la región, que creo que es lo que nos hace falta. Y de la Cumbre de los Pueblos, César, como última intervención, se habló de un conservadurismo de las élites y eso fue lo que criticaron en este encuentro paralelo a la Cumbre de las Américas. Yo creo que es un discurso trasnochado un poco y tiene que ver con ese rechazo a lo que significa el libre comercio. Vemos allí en la declaración que es un rechazo absoluto a los tratados de libre comercio, un rechazo absoluto hasta con el lenguaje y un análisis de discurso, incluso allí porque hablan de los yanquis en términos despectivos. Y también en términos contradictorios, podríamos darnos cuenta que aparte de eso ellos están dentro de la agenda liberal pero con un discurso antiliberal. Entonces nos vamos a dar cuenta que esas son unas grandes contradicciones en la política latinoamericana y también algo que dejó allí en evidencia esa declaración de los pueblos es que las Américas están a distintas velocidades, ¿no? No es lo mismo hablar, por supuesto, de Canadá que hablar de Haití o de Bolivia o Surinam. Claro, muy diverso este continente. Gracias a ustedes por acompañarnos y que siempre prevalezcan los espacios de diálogo y tal vez eso es lo que podemos rescatar de esta octava versión de la Cumbre de las Américas y de la Cumbre de los Pueblos que también se desarrolló en Lima, Perú. Vamos a continuar con más información en France 24. En tan solo segundos viene Raúl Blanco con las noticias del mundo aquí en France 24. Quédense con nosotros.